Hola, ¿qué tal, querido alumno? Bienvenido a este nuevo video de matemáticas para el examen de admisión. El día de hoy vamos a revisar fracciones, vamos a ver definición, cálculos y operaciones. Vamos al video. Vamos a comenzar con el significado de una fracción. La palabra fracción proviene del latín fractio, que significa romper. Es decir, nosotros podemos definir una fracción como la porción de un total. Se representa mediante dos números que se conocen como el numerador, la parte de arriba, y denominador, la parte de abajo, y están divididos por una línea completamente horizontal y recta. El número de arriba me va a indicar el número de partes que yo voy a considerar para mi ejercicio y el número de abajo me va a indicar el total de partes en el cual se va a dividir una unidad. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros tenemos un pastel o tenemos un círculo. Podemos observar que en este caso vamos a dividir el pastel en 4 partes exactamente iguales y nosotros vamos a considerar 3 partes. Al momento de decir considerar, esto depende del ejercicio. Puede ser que esas 3 partes sean las que te comes, sean las que no te comes, y eso va a depender del ejercicio que tú vas a desarrollar. Ahora vamos a ver dos cálculos muy importantes en el examen referentes a las fracciones. El primero de ellos es la fracción de un total. Hay ejercicios en el examen en lo cual me van a pedir calcular la fracción de un total que yo conozco. Para poder realizar esta operación, lo que voy a hacer es dividir el total entre el denominador de la fracción que quiero calcular y posteriormente multiplicarlo por el numerador. Vamos a ver un ejemplo. Daniela gana 2.100 pesos semanales, de los cuales 5 séptimas partes los usa en gastos generales y el restante los ahorra. ¿Cuánto ahorra al mes? Y consideramos el mes como 4 semanas. Como podemos observar aquí, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos. Conocemos el total que gana a la semana y nos están pidiendo calcular una fracción de dicho total. Por esa razón vamos a utilizar la ecuación que está representada en la parte de arriba. En este caso gana 2.100 pesos a la semana. Vamos a observar también en el caso de la fracción que tenemos aquí las porciones que serían el denominador y el numerador. El denominador sería 7, que es la parte de abajo de la fracción, y el numerador sería 5, que es la parte de arriba y lo que yo estoy considerando. Vamos a dividir pues utilizando nuestra ecuación 2100 entre 7, que sería total entre denominador, y el valor que resulte de esa división lo vamos a multiplicar por 5. Aquí, como te lo he recomendado en otros videos, elimina los dos ceros que tienes en tu parte total y se lo agregas al resultado final. Es decir, sin considerar los dos ceros iniciales, yo tendría 21 entre 7, que es 3, 3 por 5 es 15, y por último agrego esos dos ceros que me van a dar como resultado 1.500 pesos a la semana. Sin embargo, la pregunta es cuánto ahorra al mes y consideramos al mes como 4 semanas. Por lo tanto, debo multiplicar 1.500 por las 4 semanas que tiene un mes y eso nos daría la respuesta correcta, que serían 6.000 pesos al mes. La segunda operación que vamos a ver es calcular ahora la situación inversa. Yo voy a calcular el total partiendo de una fracción, es decir, conozco una fracción y calculo el total. En este caso, nosotros necesitamos conocer el resultado de dicha fracción, la vamos a dividir entre el numerador y la vamos a multiplicar por el numerador. ¿Cómo puedo identificar este tipo de ejercicios? La pregunta va a hacer referencia al total del valor que yo quiero calcular. Por ejemplo, al estar acomodando uno de sus cajones, Cristina observa que tiene 9 pares de calcetines de color blanco. Estos 9 pares representan 3/8 partes de su total, es decir, esta es una fracción y el 9 representa el resultado de esa fracción. Y nosotros vamos a calcular el total de pares. ¿Cuántos pares de calcetines tiene Cristina? Vamos a los datos, tenemos el resultado numérico, que sería 9. En el caso de la fracción, el denominador ahora es 8 y el numerador es 3. Vamos a dividir el resultado de la fracción, que es 9, entre 3 y lo vamos a multiplicar por 8. 9 entre 3 me daría 3 y 3 por 8 me daría 24 pares de calcetines. Existen diferentes tipos de fracciones, es muy importante conocer cada uno de estos tipos, identificarlos y saber qué hacer en cada uno de los casos para poder realizar conversiones entre una y otra fracción. Vamos a ver los tres tipos principales que existen. El primero de ellos son las fracciones propias. Van a ser aquellas donde el numerador, es decir, el número de arriba, es más pequeño que el denominador, el número de abajo, y por lo tanto se pueden representar de forma decimal, ya que los resultados son menores a un entero.
Por ejemplo, 4 quintos, el 4 es más pequeño que el 5 y lo podemos convertir en un decimal utilizando la división de la galera. En este caso tenemos el resultado que es 0.8. Tenemos las fracciones impropias que serían lo inverso. Se caracterizan porque el numerador ahora es más grande que el denominador, dando como resultado un valor igual o mayor al entero. Por ejemplo, tenemos 7 cuartos, que es una fracción impropia. Las fracciones impropias se pueden convertir a lo que se denominan como fracciones mixtas, que van a estar compuestas por enteros y por una fracción. En esta imagen podemos observar que para convertir una fracción impropia en una mixta, necesitamos ver cuántas veces cabe el denominador en el numerador. En este caso, cabe una vez y sobran 3. Ese entero lo vamos a colocar en la parte de afuera y el sobrante lo vamos a colocar en el nuevo numerador, obteniendo como resultado un entero 3 cuartos. Por último, tenemos las fracciones mixtas. Van a ser fracciones compuestas por una parte entera y una fracción, siendo en todos los casos mayores a 1, y para poder realizar la conversión ahora a la inversa, a una fracción impropia, necesitamos multiplicar el denominador por el número entero. 7 por 4 me daría 28, y posteriormente sumarle el numerador. La suma de 28 más 3 me da 31, que sería el nuevo numerador, y la respuesta sería 31 séptimos como fracción impropia. Tenemos también las conocidas fracciones equivalentes. Una fracción equivalente van a ser dos o más fracciones que son exactamente iguales y se van a obtener al multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad. Vemos esta imagen, en este caso tenemos una fracción equivalente mayor. 3 quintos es lo mismo que 6 décimos al multiplicar ambos números, numerador y denominador, por 2. Sin embargo, podemos multiplicarlo por el número que nosotros queramos. Si multiplicamos por 3, tendríamos 3 por 3, 9 y 5 por 3, 15. En todos los casos, la fracción es exactamente igual y por eso se llama equivalente. Y tenemos el caso contrario. Utilizando una división, esto se conoce como una simplificación de fracciones. Tenemos una fracción muy grande, numéricamente hablando, y lo que hacemos es simplificarla al dividirla entre un mismo número en la parte del numerador y en la parte del denominador. Podemos utilizar en este caso los criterios de divisibilidad que vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo, y de esa manera saber si este número y este número son divisibles entre la misma cantidad. En este caso son divisibles entre 3 porque la suma de los dígitos me da 3, 6 o 9. La simplificación de fracciones se puede repetir hasta llegar a un número tan pequeño que no se pueda descomponer en otro valor. Sin embargo, tanto un quinto como 27 135avos son números exactamente iguales. Vamos a ver un ejemplo utilizando las equivalencias de fracciones. Según la siguiente ecuación, ¿cuál es el valor de 2 yin-yang menos 3 bandera? En este caso, el yin-yang y la bandera representan variables, como si fuese una x, un valor que no conozco, y para ello tengo una ecuación en la cual se presentan tres fracciones equivalentes. Lo primero que nosotros debemos de observar de las fracciones equivalentes es cuál de las tres fracciones sí conocemos su valor. En este caso, tanto numerador como denominador conocemos de la última parte, que sería 12/28avos. Eso significa que tanto 3 dividido entre bandera como el yin-yang dividido entre 35 son fracciones equivalentes de dicha fracción. Vamos a comparar cualquiera de las dos fracciones que nosotros queramos y vamos a tratar de buscar un factor de multiplicidad o de división que me lleve de un número a otro. En este caso, primero vemos cómo podemos llegar del 12 al 3. Para poder llegar del 12 al 3 solo tenemos dos opciones, o multiplicamos o dividimos. En este caso, como vamos de un número mayor a un número menor, necesitamos dividir, y para llegar del 12 al 3 nosotros necesitamos dividir entre 4. Este mismo número necesitamos dividirlo en la parte de abajo para que se haga una fracción equivalente. Por lo tanto, dividimos 28 entre 4 y nos va a dar como resultado 7. Quiere decir que el valor de la bandera sería 7. Sin embargo, aún nos falta calcular cuál sería el valor del yin y el yang. Y ahora ya conocemos el valor de dos fracciones, 3 séptimos y 12/28avos, que son fracciones equivalentes. Ahora vamos a tomar la primera y la segunda fracción y las vamos a igualar buscando una equivalencia. En este caso, observamos del 7 al 35, como es de un número más chico a un número más grande, buscamos una multiplicación, la cual sería por 5. 7 por 5 es 35 y este mismo factor lo voy a aplicar al numerador. 3 por 5 me va a dar 15 y eso significa que el yin-yang tiene un valor de 15. Ahora vamos a sustituir los valores que calculamos de la bandera y del yin-yang dentro de la ecuación que nos están solicitando.
Tenemos 2 yin yang menos 3 bandera. Sabemos que el yin yang vale 15 y la bandera vale 7. Por lo tanto, vamos a multiplicar los números que están en la parte de afuera por el valor de cada uno de los símbolos. 2 por 15 me da 30 y 7 por 3 me da 21. Restamos 30 menos 21 y llegamos a la respuesta que sería 9. Muchas gracias por tu atención, espero que este video te haya gustado. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan encontrar esta información y les pueda ser de utilidad para su examen. Soy el Profe Zuno y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.